Bueno, y en exclusiva tenemos ya con nosotros al internacionalista Francisco González. Además, hemos conversado con él en muchas oportunidades, en esta oportunidad para Primicias de Venezuela. Profe, y un poco para un poco hablar, ¿no? Este tema de lo que está ocurriendo en Siria y movimiento, ¿no? Que ahora algunos medios lo pintan como de manera eufemística como rebeldes, inclusive les dicen Sí. revolucionarios, ¿no? Y esta persona, Abud Mohamed al-Jolani, ¿quién es Sí. esta persona? Mira, este señor que acabas de nombrar, Abu Mohamed al-Zawlami, es un yihadista. Recordemos que hace años atrás, sobre todo por ahí en el año 2015, 16 al 17, se dio parte de esta guerra civil interna en Siria. Y mucho más atrás, pues de hace más aproximadamente como 13 años. Yo te digo en ese momento específico porque nosotros en la universidad tuvimos un foro con sirios y con personas allá en Siria, en la cual fuimos viendo cómo se desarrollaban estas células radicales del salafismo yihadista. Estos son estas personas dentro de los grupos de Al Qaeda que pensaban en la Guerra Santa, ¿no? No solamente dentro de Siria, sino extenderla a nivel global. Bueno, vimos posteriormente, incluso en momentos recientes, pues, cómo grupos de esta naturaleza, pues, atacaron en Moscú, ¿no? Los recientes ataques de Moscú. Y este salafismo yihadista es una tendencia bastante radical. Ellos tenían en aquel momento un grupo que se llamaba Al-Nusra. Yo lo recuerdo porque eran estos tipos que decapitan gente, que creen en Mahoma, pero de una forma bastante distorsionada, y decapitaban grupos de personas masivos en aquella época en ciudades como Alepo. En aquel momento hubo una coalición internacional, Mitchell, y esa coalición internacional con Rusia a la cabeza, por supuesto, apoyando a Siria, también Irán, por supuesto, logró calmar las aguas en aquel momento en la ciudad como Alepo. En Idlib también había esa situación. Y después de eso, pues hubo cierta estabilidad. El gobierno de Bashar al-Assad se pudo de alguna manera tener una coalición coherente dentro del país. Sin embargo, estas células estuvieron allí. Si no estaban allí, estas expansiones de estas células radicales también se dan hacia afuera de Siria. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que tuve un viaje a Suecia en el 2019, antes de la pandemia, y pude ver que también allí había células de estos grupos, ¿ves? Habían tipos de estos grupos radicales sirios, anti-Bashar al-Assad, apoyados por Suecia, de la inteligencia sueca, tipos muy grandes, de 2 metros, fuertes, fortachones, se tatúan, tienen chivas en la cara y andaban, se entrenaban en países como Suecia. Y después seguramente personas como esa que pude ver ahí en Suecia hoy en día están dentro de estos grupos radicales terroristas. Recordemos que este mismo señor que acabas de nombrar hace unos años atrás, el Departamento de Estado le puso a su cabeza una especie de recompensa por 10 millones de dólares. Y hoy, hace días, mira qué casualidad, hace días lo entrevistaron en CNN. Entonces fueron haciendo una especie de tendencia moderada de él, ¿no? O sea, hace días, un tipo que está siendo buscado por la Casa Blanca y que en la cual ponen un precio de su cabeza por 10 millones de dólares, y de repente, antes que pasara esto, ¿no? Hace días lo entrevistaban en CNN. Entonces, como decía Hamble, ¿no? Algo huele mal en Dinamarca. Lo cierto es que este señor, pues, han venido poniéndolo como un hombre más liberal, que va a traer, ves que gritaban hacían en las tomas que hacían allá en Siria, cada vez que tomaban un espacio gritaban libertad, al estilo Milei, ¿no? Viva la libertad, ¿no? O sea, toda una componente, ¿no? Y resulta que son estos países que se dicen liberales los que ahora celebran la caída de Bashar al-Assad. Es un plan, Michel, es un plan orquestado, sí, por las potencias occidentales de Estados Unidos y Unión Europea, por supuesto, en el cual con Israel a la cabeza, en la cual se buscaba la caída de Bashar al-Assad con el objetivo único y concreto de debilitar la resistencia de la unificación entre Rusia, entre Irán y otros países, pues, que le hacen contrapeso a toda esta guerra que ha venido desatando Israel en el Medio Oriente, ¿sí? Pero es importante la descripción que usted ha dicho, ¿no? Porque los medios Sí, rebelde. los llaman rebeldes, Sí, eh, sí, sí. le cambian la cara, pero usted me está diciendo que esta es una persona que además lideró de la decapitación de personas en Alepo. Nosotros hicimos un conversatorio y entonces teníamos contacto directo con personas que viven allí, ¿no? Y pudimos ver
en la situación en la cual cuando estos grupos radicales llegaban a territorios específicos, llegaban y amenazaban, y en una plaza recuerdo que asesinaron más de 100 personas donde decapitaron a todos de un solo, el mismo día, el mismo día. Este señor es parte de eso. Este señor Mohamed es parte de eso. Y ahora quiere hacerse ver como que, bueno, sí, en una entrevista de CNN justo decía, no, pero es que ese fue mi pasado. Como que si cualquiera puede ser parte del ISIS o Al Qaeda o Al Nusra, y ahora, bueno, sí, se retracta y eso es cuando yo estaba joven. Entonces ahora ya no voy a cortar cabezas, ahora voy a una situación más liberal, a que era un Estado liberal en Siria, cuando lo que están haciendo es matando gente y haciendo toda esta locura que están haciendo, ¿no? Entonces es una cosa totalmente absurda, prefabricada por el mainstream internacional occidental, que mira, que lo más loco de todo esto, mientras lo ponen en CNN, después de haber hecho todo lo que hizo, todavía tienes tu recompensa por 10 millones de dólares, resulta que al mismo tiempo Biden anuncia que están atacando 75 puntos de estos radicales ahí en Siria. Entonces, hacen el Frankenstein, se les escapa de las manos, ahora tienen que ir por él, ¿no? Una cosa pero desquiciada, ¿no? Además que como usted ha dicho, ¿no? Ese tema es interesante. Bombardeo de Estados Unidos y también de Israel. ¿Cómo entra Israel allí en esa escena? Pues hemos visto, Claro, ¿verdad? Israel entra porque Israel, por supuesto, Israel hace tiempo que tenía apetencias, ves que el país los están desmantelando, un poco lo que aquí se quería hacer en el 2019, ¿no? Entrarnos por Brasil, los grupos de Bolsonaro, entrarnos por allá por Cúcuta, los grupos de Iván Duque y capaz que por Guyana. Bueno, Guyana hay que tenerla en observación estos últimos días porque como que se están alborotando por allí, ¿no? Pero es un poco lo que está pasando en Siria también, donde por el norte tienen apetencias de las potencias de allá en esa zona, pero también está Israel, que en los altos del Golán está entrando ya prácticamente al país, y hubo bombardeos a Damasco antes de la caída de Bashar al-Assad, en la cual Israel estuvo directamente involucrada. Siempre Israel, y ahora lo celebran, ¿no? Lo celebran los radicales del partido Likud allí en Israel. Entonces Israel siempre ha tenido como un punto discordante y una apetencia específica a Siria, ¿no? La Siria de Bashar al-Assad. Y esto también tiene que ver con una situación en la cual se busca debilitar esa macrocoalición que te comentaba desde el año 2016-17, que funcionó y que pudo controlar la posibilidad de esa caída o esa guerra en aquel momento. Y como ellos perdieron precisamente con esa alianza de Rusia y Siria sobre todo, ahora bueno, están haciendo un pase de facto. Le decía Creo el que nos tema, sabotó la señal. sí, le decía el tema de los dobles raseros, la Unión Europea, Francia, Macron dice que eso es positivo, entonces, bueno, lucha sí, contra el terrorismo, pero entonces, bueno, sí. Mira, obviamente que para Macron es positivo porque la bandera que levantan los supuestos rebeldes, que son terroristas, en todo caso deberían decir los terroristas rebeldes, ¿no? Por ejemplo, en ciudades como Madrid, en la embajada de Siria en Madrid, ellos enfundaron, sacaron la bandera de la ocupación francesa. Entonces, para Macron debe estar muy contento porque la bandera de ocupación francesa es la que ahora esgrimen como una bandera de lucha y de libertad los terroristas yihadistas, ¿no? Entonces, esta situación también aupada por Europa, bueno, Alemania acaba de pronunciarse, Scholz también decía que celebraban esa caída de Bashar al-Assad, ¿no? El régimen dictatorial de Bashar al-Assad, pero bueno, mañana esto es un boomerang, Mitchell, porque también ya vemos el desplazamiento de millones de personas con las cuales las extremas derechas europeas están haciendo lobbies políticos para agarrar más poder y esto va a facturar a los liberales de la Unión Europea, ¿no? Lamentablemente, pero eso es lo que les podría venir, ¿no? sí, no, eso de tema es muy interesante porque aquí el tema mediático está jugando muchísimo, ¿no? Cómo se busca romantizar este tipo de acciones. Inclusive aquí en Venezuela hay sectores de la extrema derecha Sí, sí, que sí. ahora parece que, bueno, muy alegres, muy contentos por esto. No conocen realmente estos grupos, son personas muy superficiales en las cuales a través de estas redes sociales tienen sus lobbies, por supuesto, sus financistas, y dicen estas cosas de manera muy ligera, ¿no? Pero no entienden eso, lo entienden en la cosa de ser una especie de símil de que es algo que podría ocurrir aquí. Pero ojo, vivimos el 2019, hicimos ya esos análisis comparativos, Mitchell, con lo que fue Libia del 2011. Por lo menos en este momento no sé cómo ocurrió, habría que ver más adelante cuando haya declaraciones, porque se asilaron Bashar al-Assad y su familia en Moscú, pero no fue asesinado, ¿ves? No fue asesinado. En el 2011
a Gaddafi lo asesinaron, pues lo asesinaron a puñaladas y hoy en día se habla hasta de mercenarios radicales colombianos que estaban con estos grupos, al-Nusra, y con todos estos grupos yihadistas radicales, ¿no? Allí en Libia, por ejemplo. Entonces, estos son redes que operan en todo ese sector y que quieren hacer una expansión. Quieren hacer un expansionismo porque ellos ven pues que eso es algo natural para ellos y tienen que abrir células en el resto del país. Y bueno, y vimos lo del 11 de septiembre, ¿no? Estados Unidos vivió eso hace años atrás. Entonces no es cualquier cosa. Entonces los que dicen eso, mañana espero que no lloren. Ojalá y no lloren. Así es. ¿Cómo entonces esa reconfiguración? Es muy pronto, muy temprano, pero ¿qué reconfiguración puede haber allí entonces en esta zona del Medio Oriente? Además, pensando en lo que está ocurriendo en Ucrania, la ofensiva de la OTAN, se reunió, Donald Trump recibió al señor Zelensky. Mira, hay una situación ahí un tanto extraña porque estaban en Notre Dame, ¿no? En la reinauguración esta de Notre Dame. Y hubo declaraciones de Lomos también en las cuales decían que esa no es mi lucha, decía Donald Trump, ¿no? Esa no es mi lucha y bueno, como que allá ellos, ¿no? Lo que sí vemos es algo extraño, ¿no? Algo extraño que te decía, que es el hecho de que en muy poco tiempo están pasando cosas muy, a ver, Estados Unidos de Biden en este momento está haciendo en muy poco tiempo, ya en salida, lo que debió haber hecho en 4 años quizás. O sea, autoriza el uso de misiles estadounidenses a Ucrania y se prende una casi nuclear ahí en Europa del Este. Ahora, autorizan y se meten directamente en esta invasión a Siria y pasa esto que pasó. Entonces, hay que estar alerta. Es una locura de verdad. Y eso, mira, eso les va a facturar mañana, acuérdate. Lo estamos diciendo adelantados en el tiempo. Eso les va a facturar tanto a los europeos como a Estados Unidos, porque destaparon la caja de Pandora. Ahora como meten los genios otra vez a la... No pueden, no pueden. Lo que hicieron fue una locura, de verdad. Se puede repetir lo que ocurrió con Biden, por ejemplo, perdón, con Osama Bin Laden. Y algo de eso hay, esperemos que no, pero ya deben estar los yihadistas radicales pensando en qué hacer, ¿no? Con la Guerra Santa Internacional. Ya deben estar en eso y es peligroso, es muy peligroso. Creo que los europeos, por ejemplo, los españoles que son muy críticos, los militares españoles están evaluando esa situación y tienen bastante adelantado el tema de estudio de esos grupos, ¿no? Porque estos grupos se insertan en sectores populares, sobre todo también, si es verdad, con los migrantes, ¿no? Y se van generando esas células. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio de cómo se dio el tema del 11 de septiembre, cómo años antes desde Hamburgo, en Alemania, estaban trabajando un señor que se llama Mohamed, también Mohamed Atta, precisamente, que era en aquel momento el líder de ese grupo, en Hamburgo, Alemania, y ahí desde ahí estaban fabricando las células que iban a entrenarse en Miami, en Florida, haciendo vuelos, haciendo, digamos, estudiando el tema de vuelos, ¿no? Para poder armar en el futuro lo que iba a ser la situación de las Torres Gemelas. Entonces, mire, esto no es cualquier cosa. Bueno, profe, muchísimas gracias. Estoy pendiente entonces para también entrevistarlo en persona. ¿Oyó? Muchas gracias. Seguro. No, siempre a la orden, pues. Seguimos adelante. Gracias a ustedes. A ver, aquí. Listo.